Bueno, y este cambalache que citas de radio, pasamos de un tema dramático a otro lindo, a otro preocupante, a otro alegre. Y ahora vamos a empezar un tema que a mí me encanta. Y está con nosotros la amiga de la casa, Patricia Mullen. Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, Elisa, ¿cómo estás? Muy feliz de estar acá, como siempre. Bueno, nosotros también acá con Floppy de tenerte. Pato, bueno, la verdad que abarcás tantos temas que vamos acotando de a uno para ir profundizando cada vez más. Hoy te trae aquí el tema transgeneracional, ¿es así? Sí, es por ahí lo que hemos charlado, porque en realidad hicimos un taller teórico-vivencial sobre esta cuestión, como para poder ofrecer a las personas herramientas e información muy importante sobre toda la cuestión inconsciente de la trama familiar a la que uno pertenece, que tiene una incidencia día a día en la realidad que uno vive, y en realidad es una información a la cual uno no tiene acceso normalmente, ¿no? Entonces es como que hay algo que está por debajo, que no se ve y que en realidad está proyectándose todo el tiempo en lo que yo vivo, en mis posibilidades y mis imposibilidades, en mis creencias, en mis relaciones, en mis enfermedades. O sea, se está mostrando todo el tiempo una información inconsciente en una realidad y yo no la conozco, esa información. Entonces muchas veces desde nuestra realidad real, como diríamos, uno intenta modificar cosas o cree que es una cuestión de voluntad o de ponerle onda a la situación o de tratar de hacer un esfuerzo para que las cosas funcionen, y lo que está pasando es que hay una información que yo no estoy teniendo, entonces es muy difícil lograr transformar algo, digamos, el reflejo de una cosa que está previamente, ¿no? Porque la realidad es el reflejo de nuestras ideas, ¿no? Y nuestra realidad es el reflejo de lo que pensamos. Entonces, luchamos para transformar esa realidad, o sufrimos o padecemos esa realidad, sin darnos cuenta que si modificáramos aquello que la genera, el resultado obviamente sería diferente, ¿no? Cuando decís modificar, ¿decís tomar conciencia o saberla? ¿O...? Modificar sería poder transformar todo aquello que yo siento que no está como yo quisiera en mi vida. Perfecto. ¿Sí? Y para eso, por supuesto, tengo que saber, como en primer lugar, dónde estoy parada. Sí. De dónde sale esta programación que me hace actuar a mí de determinada forma. Sí. ¿No? Porque lo que yo vivo es, como te decía recién, un resultado. Sí. Entonces, si uno no conoce esa información, esa programación, como le llamamos en descodificación biológica, es imposible lograr una transformación. La transformación se da primero en la percepción distinta que yo pueda tener sobre una situación, en una información que me genera a mí un sentido del por qué y del para qué de eso que me está pasando, sí. Y después poder focalizar un objetivo o una forma diferente, una elección diferente para mi vida, para mi realidad, y ver, bueno, qué recursos necesito yo para poder lograr eso que deseo, ¿no? Perfecto. Para poder alcanzar ese objetivo. Ahora, Patricia, probablemente ya te hice esta pregunta en otro momento, pero es la que siempre me vuelve a surgir cuando te escucho hablar, ¿no? Claramente estamos influidos por generaciones anteriores y por nuestra carga histórica, genética, de dónde salimos y de dónde venimos al mundo. Ahora, ¿cómo haces para que todo eso no se convierta como un determinismo tremendo sobre la vida propia y que uno tenga cargas que no debería estar trayendo? O sea, como uno siente mucha responsabilidad de todas las generaciones de arriba, los problemas de arriba sobre los hombros propios. Sí. Normalmente lo que pasa, en primer lugar, es que no tenemos conciencia de que eso está pasando. Vos porque ya tenés una información donde sabés que esto es así. La mayoría de las personas vivimos la vida sin saber que esa programación está sobre nosotros. Entonces es como que estuviéramos llevando una enorme carga encima y no tenemos la noción de que eso está pasando. Uh-huh. Esa es digamos, sería lo que pasa de manera automatizada. Nosotros venimos cargando, como bien decís vos, previamente una información emocional de nuestro sistema, ¿sí? Que va pasando de nuestras abuelas, bisabuelas, a nuestras madres, a nosotros. Pues piensa que es interesante pensar esto. Desde lo biológico, los óvulos femeninos se forman en el embrión. Nosotros las mujeres nacemos ya con todos los óvulos que vamos a tener en nuestra vida. Lo sabía. Cosa diferente a lo que sucede con los hombres, que van generando a partir de la pubertad todos los espermatozoides a lo largo de su vida. Entonces, lo interesante de esto de poder ver es que las mujeres traemos desde el embrión que fuimos toda la información emocional que nuestra madre estaba viviendo en ese momento que nos gestó como bebé, ¿no? Y a su vez nuestra madre, la de su madre, y así sucesivamente. Entonces las mujeres venimos ya en los genes, en los cromosomas, con toda esa información emocional de lo que pasó en las mujeres anteriores de la familia. Y eso va a determinar de una manera sustancial
todo lo que vaya pasando en nuestra vida, nuestra concepción sobre la maternidad, lo que pasó con relación al hombre en lo que es la pareja. Bueno, va a determinar creencias, ¿no es cierto?, proyecciones de nuestra vida o no, obstáculos, imitación de modelos. Esto cuando pasa es porque, digamos, hay dos opciones. Una sería vivir esto de manera automática, o sea, recibir esa información y vivirla uno en su vida sin ningún tipo de conciencia de esta situación. Uh-huh. Y lo que vos decís de cómo hace uno para transformar, bueno, ahí uno en algún momento por alguna situación va a despertarse o va a empezar a repensarse o va a empezar a cuestionar algunas cosas de su vida, que normalmente esto pasa cuando tenemos una crisis, tocamos fondo, hay una enfermedad, hay un accidente, tengo una pérdida terrible que me desacomoda la vida. Normalmente estos son momentos en los que uno se empieza a plantear y como que la visión de la vida empieza a modificarse, ¿no? Uh-huh. Sino en general, muchas personas viven su vida con este automatismo heredado, ¿sí? Y bueno, y perdiéndose de su esencia y de todo esto, ¿no? Porque Jodorowsky dice algo Alejandro Jodorowsky dice algo muy interesante, y es que, hablando de lo transgeneracional, que cuando un árbol gesta un nuevo ser, la intención inconsciente es que ese ser se parezca al clan, ¿no? Sí. Que sea como algo que nos pertenezca, que sea parecido, que continúe nuestra estirpe en todo sentido. Entonces, justamente la conciencia de la persona lo que hace es correr a la persona de ese automatismo y de esa expectativa que los padres tenían sobre sí mismo o el clan, para poder diferenciarse y ser la persona que vino a ser. Más auténticamente. ¿No? Claro. O sea que la respuesta corta a la pregunta sería que no estamos determinados si llegamos a tomar conciencia. Exactamente. De cuál es nuestro verdadero lugar en el mundo. Yo creo que justamente esa es la palabra clave, ¿no? Como creo que algún día lo hablamos también acá, ¿no? Es la conciencia que uno puede empezar a tener sobre sí mismo, poder mirarse, poder repensarse, poder decir, bueno, ¿dónde estoy parado? ¿Qué es lo que está bien y lo que está mal? ¿Qué es lo que me gusta de mi vida y qué es lo que no me gusta? Y obviamente uno puede ver esta programación inconsciente si uno, por ejemplo, no conoce la información de su árbol, que puede darse que uno no conozca la información de su árbol, ¿no? Se murió la abuela. No, claro, se murió mi abuela, mi bisabuela, y mi mamá mucho no me cuenta, entonces yo no tengo demasiada información de mi árbol. ¿Cómo puedo darme cuenta cuál es la programación inconsciente que mi árbol me ha trasladado? Claro. Mirar mi vida, ver cómo es mi vida, cómo es mi realidad, cómo son mis vínculos, qué pasa en mi vida, cómo me he proyectado o no, qué creencias tengo, porque si las creencias que tengo, la forma en que me manejo, generan un resultado negativo en mi vida, significa que esto es una programación que traigo heredada, porque uno nunca estaría intencionalmente en un lugar de malestar. Claro, ¿no? Uno tiende al bien, digamos, uno tiende a su felicidad o al bien como un tema innato en el ser humano, ¿o no? Y no lo sé si están así, porque venimos, hay corrientes que piensan que sí, vos viste que sí. Carl Rogers. Pero, claro, sí, pero hay corrientes que piensan que no. Exactamente. Claro. Hay corrientes que piensan que es la civilización y la cultura la que corrompe al hombre, otros piensan que no. Bueno, están las distintas opiniones, ¿no? Claro. Yo lo que pienso es que venimos tan condicionados y tan como ajenos a nuestra esencia, y además pensar que estamos programados desde generaciones anteriores y culturalmente y globalmente y mundialmente. La programación que tenemos no es para una felicidad, no es para que nos vaya bien. Uno, ¿qué programación tiene de su vida? Y sufrimiento, todo es trabajo, todo cuesta, hay que remarla. Esto es una cosa trabajosa, difícil, sumada a esta cuestión de que en realidad lo que somos no está demasiado bien y que algún día hay que hacer un proceso evolutivo para llegar a ser lo que tenemos que llegar a ser. Y en realidad, Krishnamurti dice, ¿no?, en una entrevista muy linda que escuché, como que existe como un hábito en esta sociedad de negar el estado presente que nosotros tenemos, o sea, rechazarlo, ¿no? De sentir que como soy ahora está mal y que tendría que ser de otra forma. Entonces uno está todo el tiempo como saliéndose de la hora para irse al futuro, ¿no? Para llegar, como te decía, a algo que se supone que en algún momento tengo que ser. Entonces eso impide que uno pueda ver como el valor que tiene su persona, la conexión con el momento presente, ¿no? La posibilidad de esto que dicen, hay una frase muy linda que dice que la felicidad en realidad ¿qué es? La aceptación de lo que ocurre, ¿no? Y siempre estamos como en confrontación con todo eso, estamos como en lucha contra lo que es, pensando que siempre tendría que ser otra cosa. Entonces, felicidad, esa va a ser el título de la nota, me parece. Sí, me encantó. La felicidad es la aceptación de lo que ocurre. Bueno, eso dicen algunos maestros orientales. Claro.
Está muy buena. Creo que la frase, yo te la transformé, pero creo que la frase dice así, el alumno le preguntó al maestro, ¿qué es la felicidad? Y el maestro le dice, cooperar con lo inevitable, ¿no? Algo así. Claro, lo que pasa es que vos, Pato, en realidad nos estás desafiando de alguna manera a que si alguno está en una situación de malestar con su vida, busque un poquito más, escarbe un poquito a ver si lo que tiene de negativo en su vida no es cosa de otra gente y no propia. Entonces, en el fondo es... Sí. No aceptes lo que ocurre de una manera automática. Claro, sino... sí, además que, mira, normalmente estamos muy acostumbrados como a pensar que las cosas que nos suceden y la forma en que nos sentimos depende de lo que pasa en el afuera. Esta es lo que la mayoría de las personas piensa. Entonces, si algo se modificara en mi exterior, bueno, a lo mejor yo me sentiría mejor. Claro. ¿Esto qué hace? Que nos deja víctimas de las situaciones. Total. ¿No? Entonces, lo interesante es saber, que ya lo decía Platón hace un millón de años, cuando hablaba justamente de esto que te decía al principio, de el mundo de las ideas y el reflejo que es la realidad, ¿no? Saber que nosotros, con nuestros pensamientos y nuestras creencias, estamos creando la realidad que vivimos. Cada uno de nosotros está creando con su pensamiento la realidad que vive. Entonces esto nos da un poder increíble si podemos pensar que modificando esos pensamientos, modificamos el reflejo, que es la realidad que vivimos, ¿no? Entonces esto nos da como un protagonismo importante, ¿no? De poder modificar cosas que no están como nosotros quisiéramos. Lejísimos del determinismo que te pregunté al principio. Claro, y sí. Y cuando vos decís de mirar para atrás, ¿no? ¿Hasta dónde te remontás, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que vos invitás a hacer a las personas que se te acercan por este tema? Mira, ¿hasta dónde llegás? Sí, ¿no? Bueno, uno podría llegar hasta donde quisiera, ¿no? Donde pudiera, por ahí. Claro, hasta donde pueda quizás tener información, pero con 4 generaciones, o sea, mi generación más 3 para atrás hasta los bisabuelos, ya uno tiene un panorama súper claro. Ahí cuando empiezas a ver toda esta información, te das cuenta, como dice también Alejandro Jodorowsky, que somos muchas veces títeres del árbol y que estamos en ocasiones representando la vida de otra persona, actuando a la vida de otra persona que tuvo una vida difícil, que no fue integrada, que no fue reconocida, a la que no se le dio un lugar. Esa energía familiar, eso es una energía que queda en el campo familiar como flotante, ¿no? Entonces eso se va a manifestar en alguna de las personas que siguen. Entonces, bueno, es como bastante interesante esto de poder abrir el árbol y ver qué hubo, ¿no? En mis padres, qué hubo en mis abuelos y qué hubo en mis bisabuelos. Porque además, desde nuestro mundo material, intelectual, sexual, creativo y emocional, estamos totalmente determinados y hemos tomado creencias y valores de esas 3 generaciones precedentes. Sí, es Primera Guerra Mundial, casi a donde te remitís. Y sí. Porque en realidad... Sí, claro. Entonces, la escasez de la Primera Guerra Mundial. Claro, mira, justamente en el taller que hicimos el martes, hablábamos sobre... cuál fue el discurso, ¿no? Yo les sugería a ellos que pensaran cuál fue el discurso familiar, esas cosas que circulaban en la familia y que yo escuchaba como cosas cotidianas. Llegaron en el barco y no sabían a dónde ir. Pero que incorporé como si, y las digo como si fueran mías, y en realidad nunca pensé si quería pensar eso o no quería pensarlo, ¿no? Y hay un discurso que nosotros seguimos repitiendo hoy sin darnos cuenta, que se sigue como de manera inconsciente diciendo, y eso sigue creando una realidad, y eso jamás lo elegí yo. Eso sí es algo heredado, claro, ¿no? Pero lo tenemos como tan naturalizado, tan incorporado, que ni siquiera registramos, que nunca nos paramos a ver si eso elijo pensar, si esos son los valores que yo quiero para mí, si este es el resultado en mi vida que yo quiero o no es este el resultado. Claro. Generalmente la gente se acerca con las cosas negativas que trae o también con las positivas, o sea... ¿Sabes qué pasa? Normalmente las cosas positivas, como no nos han generado un estrés, no quedan pendientes. Ah, está bien. Vos pensás que cualquier emoción, cualquier sensación o cualquier impulso cumple un ciclo. Entonces, si ese impulso positivo, necesité algo y eso estuvo y lo tuve, lo incorporé y ya está. Perfecto. Queda como un ciclo cerrado. En cambio, hasta desde la física cuántica se sabe que una emoción es un impulso o un trauma es algo que tiene que hacer un recorrido, como procesarse y desactivarse. Cuando esto no pasa, esto queda como una energía en tensión que demanda solución. Claro. ¿Entendés? Por eso la gente que no encara por ahí un choque o los problemas que tiene, después aparece más tarde. Sí, eso también, exactamente, claro, porque queda como una tensión a resolver, ¿no? Por eso a veces también el inconsciente nos vuelve a traer y nos vuelve a traer. Y ¿sabes algo interesante también? Que uno a veces piensa, bueno, pero ¿para qué se seguiría mostrando en mi vida un trauma que tuvo mi abuela cuando tenía 5 años, ¿no? Sí, suponete que haya habido... Debería haber cumplido el ciclo. Claro, pero por supuesto que no lo cumplió, porque esa abuela, suponete que hubiera habido un abuso a mi abuela cuando tuvo 5 años.
¿para qué sirve que esta información se vuelva a mostrar, por ejemplo, en una nieta? A la misma edad de la abuela se vuelve a mostrar una situación así. Esto porque el inconsciente está pidiendo que esto se procese, se recicle, que alguien lo mire, lo hable. ¿Entendés? O, por ejemplo, no sé, una abuela que ha perdido muchos bebés. Entonces, hay una nieta, por ejemplo, que no puede quedar embarazada. Esto se ve en montones de casos en la consulta, que siempre que hay casos de infertilidad o de no quedar o todo esto, hay programaciones anteriores de las mujeres de la familia que lo han pasado mal. O sea, hay siempre una información traumática previa que hace que el inconsciente que haga después con esa nieta, por ejemplo, la preserve de volver a pasar el mismo dolor. O sea, le diga, mira, te doy, hubo este estrés. A las madres se le morían los hijos. Entonces vos no quedés embarazada si no pasás por la misma situación. Como que nos va a preservar, nos va a mostrar y nos va a preservar al mismo tiempo de la situación. ¿Se entiende? Sí, perfecto, clarísimo. Patricia, y algo que hablábamos fuera del aire recién, que se presupone un cierto orden en las jerarquías, en las relaciones, en las familias, ¿no? Hablamos un poquito de ese orden, porque el orden preestablecido o algo que tiene una cierta jerarquía natural de las cosas es algo que hoy suena casi que revolucionario frente a un mundo que cuestiona todas las autoridades y todas las cosas estables, ¿no? Sí, yo te puedo hablar un poco desde lo que es la visión de Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, ¿no? Él estableció lo que se llama los órdenes del amor, que son leyes, estas leyes a las que vos te referís, y justamente una de las leyes es el orden, ¿no? Uno piensa a veces que en una familia el amor es lo más importante, ¿no? Que si todos se quieren, todo funciona bien. Ahora, si no hay un orden, para Hellinger, que el padre esté en lugar de padre, la madre en lugar de madre y los hijos ocupando su lugar de hijos, en esa jerarquía, las cosas se atrancan, el amor no fluye, empieza a haber obstáculos en los vínculos y todas estas cosas. Entonces, el orden, algo que parece tan lógico y tan que se cae como de maduro que tendría que ser así, casi nunca existe. Entonces, por eso las cosas se dificultan, ¿no? Y después otra de las leyes de las que él habla es como el equilibrio entre lo que se da y lo que se toma. Ustedes piensen en cualquier vínculo, ¿no? Normalmente esto es difícil que se dé, ¿no? Siempre hay alguien que da más o alguien que da todo. Entonces esto sería otra ley importante a tener en cuenta cuando uno busca un vínculo saludable, ¿no? Si yo estoy en una pareja que doy todo por la otra persona, estoy siempre al servicio del otro, lo más posible es que no reciba nada, empiece a enojarme con la situación y la relación no funcione. Entonces tiene que haber un equilibrio entre lo que se da y lo que se toma. Yo lo había estudiado como dar, pedir, saber dar, pedir y recibir. Como que el pedido genuino, también de poder poner en palabras de saberse necesitado, ¿no? También tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Como era como las tres cosas juntas, claro, que siempre me quedó resonando y dije, qué interesante pensarlo ahí. Sí, porque estas leyes, como decís vos, que normalmente no se cumplen, ¿sí? En casi ninguna familia se cumple porque no existe familia sana. Todas las familias somos tóxicas, ¿sí? Por la programación que traemos. No, ¿sí? No existe familia perfecta. No existe familia, la de la foto no existe. No existe familia que no esté como contaminada o que venga trayendo una información de dolor, porque en todas las familias han existido toda clase de situaciones terribles y traumáticas y dolorosas que no están procesadas. Entonces nadie viene sin esa información. Claro. Despejadito. No sé a dónde iba con esto que te estaba diciendo. Bueno, no me acuerdo a qué me fui para el costado. No, el tema del orden. El tema del orden. Bueno, no, nada, que cuando estas leyes no se cumplen, en los vínculos en los que estamos hablando, esta cuestión de la jerarquía, vos pensás cuando, por ejemplo, un hijo ocupa el rol de padre en una familia. ¿Qué pasa? El padre queda ahí como anulado, como inactivado, ese hijo pierde su lugar de hijo, o sea, ya se salió del orden que tendría que ser. Se pone en un rol que no le corresponde, pierde su lugar de hijo, pierde a su padre como padre porque lo puso en otro lugar, o sea, se produce todo un desorden a nivel familiar y a nivel vincular, que bueno, lo único que va a traer es conflictos. Entonces estas leyes de las que vos hablás son leyes simples, pero por todas estas programaciones y herencias emocionales transgeneracionales que traemos, es muy difícil poder pararse en ese lugar correcto si uno no hace un trabajo de observación, un trabajo sobre uno mismo, para poder transformar esas cosas, ¿no? Patricia, y la última, porque ya se nos está yendo el programa. Sí. Vos a nivel personal, ¿has trabajado con todo esto que vos ayudás como terapeuta? Contame habría que sacarle una foto. Para ver la sonrisa que tiene. Claro que sí. Contame cuál fue si querés, tu hallazgo más movilizador dentro de todo este camino que iniciaste hace unos cuantos años. Lo primero que yo conocí de todas estas herramientas fueron las constelaciones familiares. Fui un día ahí al Centro Hellinger, donde estudié después, y estuve todo un día entero, fue un taller de todo un día, de 8 horas,
Y yo te puedo explicar, a mí tuve sentada en una silla todo ese día y la cantidad de cosas que me pasaron a mí, la iluminación que se me hizo internamente, decir, puedo mirar las cosas, mi vida, de esta forma. Era como decir, hay otros ojos para mirar, ¿no? Sí. Bueno, a partir de ahí, a los 2 meses me anoté. ¿Qué edad tenías? No, hace unos 10 años hacía esto. Yo empecé ya de grande con todas estas herramientas. Y después, bueno, eso me llevó a la psicogenealogía, después estudié descodificación biológica, y bueno, estoy haciendo la carrera de psicología social, que ya la termino este año. Bueno, y sigo estudiando todo lo que me va apareciendo, porque, bueno, una cosa te va llevando a la otra, ¿viste? Pero sí, por supuesto que todas estas herramientas las he utilizado en mí, en mi familia, en mis cosas y en mi evolución. Así, son maravillosas. Sí, por supuesto. Si no, uno no podría estar, creo que trabajando desde un lugar auténtico. Si uno tuviera un montón de despelotes y un montón de problemas, no podría estar haciendo este tipo de trabajo, ¿no? Claro. Por eso yo creo que también la efectividad que tiene, quizás, no lo digo con ninguna soberbia, no lo digo porque lo veo en la gente, el resultado que tiene, es porque yo estoy tan convencida también de lo que estoy transmitiendo y lo hago con tanta pasión, con tanto amor, con tanto... A mí me pone tan feliz cuando la persona resuelve, cuando en la consulta vamos buscando y tú que encontramos la cosa, para mí es una felicidad, y a veces hasta me brillan los ojos y la persona se queda mirándome como diciendo, qué raro que le pase esto, porque me encanta, o sea, esto, ¿no? De poder ayudar a que alguien haga su proceso, ¿no? Así como a mí otras personas en cierto momento me llegaron estas herramientas y tuve la suerte de encontrarlas, poder también por difundirlas, a mí son cosas que me encantan. Por eso estoy acá hoy, por eso doy charlas, por eso hago talleres, porque me encanta como poner a disposición de la gente todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo hace la gente para contactarte, Patricia? Bueno, estoy en Facebook me pueden buscar como Patricia Margarita Mullian, con L-E-N, o por WhatsApp, que si querés lo doy al aire. Dale. 2324 46 30 28. Bueno, Patricia, muchas gracias por la nota, la verdad que muy interesante como siempre. Y bueno, cuando quieras estamos acá dispuestas a recibirte nuevamente. Muchas gracias por estos minutos con Citas de Radio.